Hola, bienvenidos al canal de Cinta Americana, el sitio web para los podcasts de Denis Noyes. Si no lo habéis hecho, recordad suscribíos. Yo soy Fermín Villar y estoy con Denis para hablar de lo que ha sucedido en los grandes premios de Chequia y de los Países Bajos. Denis, ¿qué tal? Bueno, primero la noticia ha sido que por fin ya tenemos confirmaciones de cosas que ya sabíamos hace meses, de que Pedro Acosta va a ser compañero de equipo de Marc Márquez en el equipo Ducati. Bezzecchi ya lo sabíamos desde el día que se casó con su moto, pero ya confirman también Pecco Bagnaia para formar un equipo que según Máximo Rivola tiene el mérito de ser 100% italiano. No como los vecinos de Bolonia de color rojo. También tenemos la confirmación de que Quartararo ya se ha despedido de Yamaha. No es ninguna sorpresa, ya lleva todo el año echando pestes de Yamaha y bueno, creo que es otra de las cosas que la demora ha sido simplemente por la disputa entre la MSMA y los dueños del campeonato. Y por último, así para cerrar brevemente, como todavía hay mucho fichaje sin oficializar, pero sí que una de las personas que en breve nos ponemos a hablar de ella es los dos pilotos Yamaha del año que viene, Martín y Ogura, que va a ser un equipo potente. Un equipo potente, con una marca que trae muchas dudas ahora mismo, porque según lo que hemos podido saber de las primeras pruebas de las 850, la Yamaha no se ha destacado mucho. Pero claro, ha sido una prueba de las 850 del año que viene ya con Pirelli y con el público y prensa, sobre todo prensa fuera. Irónicamente, las Yamaha lo que no tienen en este momento son pilotos lesionados. Repasemos, porque hemos llevado unos grandes premios bastante agitados desde Montmeló. De cara a Alemania, recordar, Zarco sigue de baja, seguiremos teniendo a Crutchlow en el paddock. Fermín Aldeguer se va a perder Alemania también por una lesión en Assen, que da para otro tema, las escapatorias de la catedral. En la misma catedral se cayó Alex Márquez, que acabó una gran carrera, pero se operó rápidamente después de Assen. Parece que llega a Sachsenring, dicen que algo tocado. Lo mismo que Acosta y el síndrome compartimental, que ya está operado. Y el que se cayó, pero llega entero, por suerte, fue Bezzecchi, que la caída es espantosa. Él sí que estará en Alemania y tendrá que pelear con un compañero de marca que es del que vamos a hablar un ratito. Después hablaremos del marcómetro, del nuevo líder, Jorge Martín, pero tú hace unos podcasts citabas a Makoto Tamada y este fin de semana ha sonado mucho Tamada junto con Ogura. Después de cuánto ha sido 22 años entre 22 victorias años. japonesas, Paulo Pavesio, director de Yamaha, ha anunciado con mucho orgullo el fichaje de Ai Ogura y la marca japonesa también ha sacado un comunicado que en japonés dice que nos da una satisfacción enorme contar con un piloto japonés capaz de luchar para el mundial. Ogura tiene fama entre los que le hemos visto en el mundial de ser discreto, callado, casi nunca habla. Incluso el otro día, después de ganar su primer gran premio, le han preguntado qué tenía que decir y dice, no hay nada que decir. There is nothing to say, ¿sabes? Ah, lo que pasa es que la reputación que él tiene en Japón no es lo mismo que tiene en Europa, porque es un piloto rebelde, porque ha hecho algo que muy pocos pilotos japoneses, yo diría que casi ninguno ha hecho, que es decirle no, no solamente una vez, sino dos veces a Honda, porque él ha sido un piloto de la cuña de Honda que le han apoyado durante 7 años, 3 años, me parece que 3 años en Moto 3, donde llegó a quedar tercero y después le han subido a Moto 2 y en su segundo año quedó segundo en el campeonato y ellos hicieron planes de subirle un año más para ganar el título y después le iban a subir directamente al equipo, no el equipo fábrica, sino el equipo Sí. de Lucho. Lo que pasa es que después de aquella buena temporada, en el 2023,
hizo noveno. Tenía muchos problemas con la moto y problemas internos, también conflicto con su manager, Aoyama, que es el piloto, el último japonés en ganar título de 2,5, que lo hizo en Valencia en el 2009, ganando a Simoncelli en una carrera donde él lo único que tenía que hacer era quedar noveno y Simoncelli lo único que tenía que hacer era ganar. Y, y Y Simoncelli Aoyama se ganando fue. se cayó, pero aún antes el Orichi tuvo una salida de pista que tenía a todos los de Japón ya muy asustados. Bueno, entonces, él Estamos lo en que 2024, Ogura en 2024 cambia totalmente, sale de la estructura Honda sí Asia. salió de la estructura Honda a través de un nuevo manager y fichó con MT Cascos y con el equipo Bosco Oscuro y ganó el mundial. Aún así, aunque había hecho esta ruptura con Honda antes, había esperanzas en HRC, casi estaban seguros. Ahora le vamos a abrir las puertas de verdad al cielo. Y según lo que he leído en la prensa japonesa, hubo una reunión que duró 5 minutos. Le invitaron a HRC, él escuchaba a ellos hablar durante 4 minutos y 30 segundos y después él dijo, ya he tomado otra decisión, voy a correr con Aprilia. David Brivio había llegado a él a través de su nuevo manager y llegaron a un acuerdo que para un piloto japonés que tiene las puertas de Honda HRC abiertas, aunque Honda no estaba en su mejor momento, pero por lo que dice la prensa japonesa, el problema no era la falta de competitividad de la Honda, sino las relaciones internas que él había tenido no solamente con su manager, sino de otras personas de Honda. Es curioso que acabará llegando a marca rival japonesa el año que viene, pero con un paréntesis de 2 años en Aprilia, pero Ogura empieza a amenazar el liderato del MotoGP también. Lo que es curioso, si miras el número de victorias de los pilotos de distintos países, tenemos Italia, 299 victorias, falta ya el número 300, que no tardará mucho, España, 215, Estados Unidos, 154 y Japón, el país que ha puesto todas las motos en pista desde cuando llegó Honda por primera vez a irse de Man, acabando ya con dominio italiano. Honda tiene victorias, 12+1 victorias, ¿sabes? Un contraste total. Y yo casi tenía la sensación, y además me lo dijo Kenny Roberts una vez, que los japoneses casi prefieren ganar en aquella época con pilotos extranjeros para que no sea todo japonés, ¿sabes? Porque ellos querían vender motos y querían llegar a América, Europa, aquellos sitios Claro, donde... en aquella época ahora les haría falta, de entrada, pilotos que ganen, sean de donde sean, porque la Honda y la Yamaha, como ahora comentaremos, siguen estando en otra situación. A pesar de esto, hay Ogura, como hemos dicho, se va a Yamaha, pero de momento está en Aprilia. Y de momento siguen las Aprilia y las Ducati. Como hemos visto en estos grandes premios, ha habido reparto de victorias entre Chequia y Assen, pero el Mundial se aprieta. Se aprieta con Marc, con Ogura, con Martín, con Bezzecchi. Es que todo el mundo ha hablado de Ogura con muchísimo respeto desde su primera carrera, cuando ha quedado cuarto, quinto el año pasado, ya en su debut en el Mundial. Después tuvo un par de accidentes, un par de caídas fuertes en Silverstone y otra también en Motegi que le hizo perder. Pero yo lo que me sorprendí es que cuando he mirado los resultados del año pasado, me había olvidado de que quedó el 16. Esto ha sido por muchas caídas y ceros, pero la verdad es que, ¿sabes, Fermín? Cuando yo le veo haciendo estos adelantamientos, yo creo que es el mejor de la categoría reina a la hora de adelantar. ¿Y sabes por qué? Porque siempre, hasta muy poco, siempre arranca desde cuarta, quinta fila y además va mal durante las primeras vueltas, siempre pierde puestos.
esto significa que él tiene más horas de entrenamiento adelantando que nadie. Entonces, claro, un piloto que va primero siempre tiene pocas oportunidades de adelantar. Él le han metido una sanción por el choque Con Acosta. fue en Cataluña, y lo tomó tan en serio, no solamente aceptó el castigo, sino se fue buscando a Pedro para pedirle disculpas y tuvo que esperar como un cuarto de hora hasta que apareció. Es decir, Y ah, eso, como dices que es muy fino, a mí me recuerda, a los que tenemos una edad, me hace pensar en Tetsuya Harada, más que en el gran japonés de MotoGP de los últimos años, de 500, Norikabe, porque Norikabe parecía que siempre estaba al borde del desastre. sí, Y, Gaby era un poco como un Kevin Swans a la japonesa. y en cambio, Harada era la finura máxima también. No, estoy de acuerdo contigo. Además, yo le veo como Kato también. Un Ok, sí, piloto estilo, la verdad es que cuando le veo, pienso que está llevando una 2,5, ¿sabes? sí. Su El, postura sobre la moto, la decisión, el Una ataque. de estas imágenes tan buenas que nos da MotoGP cuando están en el coche volviendo o en las habitaciones de podio, hay un momento que Bagnaia, creo que es, no recuerdo en qué carrera, si Checky o Assen, que Bagnaia le dice a Ogura, dice, trazas como la época como Moto2, pero en la época de Honda, no la Mm, de Triumph. Y después, otro momento divertido para mí, pero o sea, muy revelador, van en el coche Banaya, Márquez y Ogura. Márquez está muy cansado y dice, hace calor, es cansado y Banaya así. Y entonces le dice, pero este está fresco. Y señalan a sí. Ogura y Ogura, o sea que además es Sí, sí, joven. hasta en el horno de Assen el otro día lo que comentaban es que llegaba al podio con el pelo seco, ¿sabes? Pues, va a su favor con el clima que está teniendo Europa y las carreras que vienen por delante. Pero ha venido de golpe esto, ¿eh? Toda su carrera deportiva a nivel mundial nunca había hecho, raras veces ha hecho podios consecutivos, solo 2 veces, y una vez hizo 3. Bueno, si las carreras de sprint son carreras que sí que lo son, porque los vemos, ya ha batido este récord, porque ya Sí. van 4 podios Cuatro. consecutivos, ha hecho la pole en Bruno y después segundo puesto en la parrilla aquí, incluso estando en primera fila, en las primeras vueltas siempre pierde un par Sí. de puestos. En este Gran Premio que ganó, durante la primera vuelta, al principio, durante un ratito, estaba en el sexto lugar, cuarto al final de la primera vuelta, después estuvo un buen rato, 8 vueltas ahí, hasta subir a tercero y después a segundo y cuando faltaba ya 5 vueltas al ataque. Con susto de device incluido, que hay un momento que parecía que se le quedaba bloqueado, pero aún Mira, así, mira lo que nos obliga, casi no hemos hablado del hombre que estaba ganando aquella carrera y que estaba destacando durante los últimos 2 grandes premios, Raúl Fernández. Raúl Fernández, ah, si no fuera por AI, estaríamos hablando de Raúl. bueno, que ganó el sábado de Assen, ganó la sprint y que se pone en la clasificación, atención, porque ya está sexto. Entonces, como hemos dicho, que hemos comentado que hablaríamos de Ogura, pero también de cómo se comprime el mundial y el famoso marcómetro que tú te inventaste, el marcómetro ha cambiado el líder, pero se está comprimiendo las diferencias entre pilotos. Mark sigue a 40 puntos del líder, pero el líder ya no es Bezzecchi. En cambio, Ogura se ha puesto a 25. Y hablando de Mark, en la República Checa o Chequia, durante estas últimas vueltas, a 5 vueltas del final, estaba o a 6 vueltas del final, por ahí, estaba a 1,2 segundos. Cuando está, y tercero, detrás de Pecco. Y cuando empezó este ataque, durante las últimas 8 vueltas sacó una décima cada vuelta, hasta que estaba casi encima. Es decir, de 1,2 a 0,4.
Y Mark es un piloto que sabe mirar sus pizarras, controlar las cosas, pero él confesó que con un par de vueltas más hubiera tenido ya, pues, una pelea. Augura. Marc, en Chequia hay una imagen que demuestra, yo creo, el esfuerzo y la tensión que llevaba, no solo por Ogura, sino el Gran Premio en sí, todo él. En la vuelta de honor, abre el casco, se le ve vacío y él mismo se da cuenta, creo yo, que lo estábamos viendo todos con la visera abierta, cierra la visera, sigue la vuelta de honor y luego la vuelve a abrir ya, Sí, cuando ya ya para estaba más celebrar. en condiciones. Sí, o sea, que es un tipo de la época de los grandes que lo controlan todo. Pues hemos visto una especie de transformación en en los dos últimos grandes premios, es decir, en dos sprints y dos grandes premios, en vez de estar en cuarta fila y tardando tanto que al final muchas veces no hablamos de él, porque cuando está haciendo sus mejores vueltas es cuando la lucha está por el podio o para la Lo- victoria, mientras él está subiendo. Vamos a poner en pantalla aquí un gráfico de Ogura después de los 10 grandes premios. Después de 10 grandes premios, su promedio de parrilla es 10,7, es decir, casi 11. Está ahí detrás. Su puesto en la primera vuelta, 9,5, es decir, casi décimo. En la vuelta 5 sigue ahí, 8,9, es decir, no se puede sacar décimas cuando adelantas pilotos, pero por el estilo. Y después su puesto final, promedio ahora, es 6,3. Con un promedio de puntos bastante bajo, de 13,1. Pero en los dos últimos grandes premios, que son 4 carreras, eh, promedio de parrilla, pues mira, uno y primero y segundo, es decir, 1,5. Puesto en la primera vuelta y en ambas carreras, segundo, promedio. Y puesto en la vuelta 4, ha bajado un par de puestos. Está como 3,4, 3,5 en el puesto 4. Cuando llega a final, o gana o queda segundo. Promedio de puntos en los dos últimos grandes premios, 31,5, cuando el máximo son 37. Es decir, Ogura ha subido a cuarto de quinto con 63 puntos. Mark, con 45 puntos en estos últimos dos grandes premios, sigue quinto. Fernández, 45 puntos, sube de octavo a sexto. Giantonio, 39, sigue tercero. Jorge Martín, que ya es líder porque Bezzecchi ha salido casi con nada. Es decir, Jorge Martín ha conseguido 33 puntos, sube de segundo a primero. Ah, Pedro Acosta solo asume, ¿sabes cuántos puntos tiene las últimas 4 veces que ha salido? Una. Un punto. Y él ha bajado de cuarto a séptimo. Acosta va a influir en el campeonato, obviamente, porque estará ahí. Si la KTM, que luego podemos comentar sobre la KTM, sobre el brazo de Pedro ya hemos comentado que ya está operado, que confiemos que llegue bien a Sachsenring, pero parece, yo no sé cómo lo ves tú, yo creo que entre los 6 primeros, creo que hay 4 muy fuertes para apuntar a título, como serían Martín, Bezzecchi, Marc y el propio Ogura. A Bezzecchi, y es fácil hablarlo desde un ordenador, pero tú hiciste un comentario hace unas semanas que nunca ha luchado por un título. Ogura es campeón del mundo y Márquez también. Entonces, me niego a enterrar a Bezzecchi, como dicen algunos, que ya se le ha acabado el mundial. Yo creo y espero que no. Pero en Assen demostró quizá que no controló bien la situación. Con estas motos, con tanto aero, él estaba, cuando se cayó en la curva 15, que es donde no se debe caer nunca, ¿sabes? Y además ha llegado en la caída a tocar con la pierna el muro, pero no es que ha chocado contra el muro, pero habían movido este muro hace poco para crear más espacio. Yo creo que la caída, por lo que comentaban, por la telemetría, estaba acelerando
poco a poco con la moto muy inclinada y ha perdido la rueda delantera. Es decir, de no haberse caído, no hubiéramos notado nada, porque le hemos visto pasar por ahí durante todo el fin de semana, pero con una pequeñita diferencia, ah, porque yo creo que ya estaba preparando el adelantamiento a Mark, que le tenía por Claro. delante. Yo creo que es, bueno, es fácil decirlo, como digo, desde fuera, el comentario es así, pero viendo cómo evolucionó la carrera, luego Mark ya tuvo problemas para estar ahí delante, se tuvo que ir hacia atrás y al final hubo, bueno, doblete, Aprilia de nuevo, bueno, triplete de nuevo, porque Martín quedó tercero y las Ducati que lo están aguantando, incluso Alex Márquez hizo un carrerón, porque venían Grande, llegando muy como grande. llegaban, a hacer un quinto. Y como siempre, de nuevo, sobre todo en Assen, no en Chequia, porque en Chequia Mir consiguió estar un poco en el sitio. En carrera quedó, la Honda quedó quinta, pero en Assen las japonesas desaparecieron de nuevo. Es verdad. Para mí, la memoria que me quedo más fresco es aquellos dos adelantamientos que De Gianantonio le hizo a Mark. Ah, una vez haciéndole un poco lo que Mark hizo a Valentino Rossi en el mismo sitio en el 2015, obligándole a ir por la grava. Pero incluso, bueno, la sanción era por cortar por parte de, Gi- DJ. de Digia, era por pisar lo verde, no era una sanción por contacto. Mm, yo creo que los jueces, en mi experiencia, como yo soy de un pueblo de Illinois donde conocíamos los jueces. Entonces, si vas a hacer algo malo, tienes que hacerlo cuando hay cierto juez en el tribunal. Simon Crafer no va nunca a buscar todo de la misma manera. Depende quién es víctima, quién es el agresor. Con todo lo que, con todos mis respetos, ha hecho Marc Márquez durante su gran carrera deportiva, Marc no se queja nunca porque él sabe lo que él ha hecho en otras épocas. Y guarda y apunta nombres y toma matrículas. Porque el segundo adelantamiento, el primero era un poco hachazo, pero el segundo que hizo a Marc era impecable. Es decir, Impecable. de Gianantonio está sacando provecho de una moto que Franco Morbidelli, compartiendo box con él, no puede ir ni hacia atrás con ella. Entonces hay que tomar un poco en serio a Digia, simplemente porque si aceptamos, y yo no sé si debemos aceptarlo, pero más o menos la gente piensa que la Ducati es inferior a la Aprilia ahora. Si es así, pues DJ está sacando mucho provecho mientras Mark recupera. Veremos lo que pasa cuando Mark es. Y además, tenemos Alemania por delante. Mark estará con el mismo hombro que tenía en estos últimos grandes premios, pero tendrá la ventaja de correr en lo que es su circuito. Pero después vienen circuitos bastante difíciles y yo no sé si una lesión de hace tantos meses va a cambiar mucho en un solo mes. Es decir, ni Mark lo sabe. Cuando él dice que no estoy al 100%, siempre dice al 100% de ahora, porque él da por hecho de que no llegará al 100% de antes. Sí, Sachsenring será una buena prueba de nivel, porque como dices tú, sabemos que es su jardín. El año pasado yo estaba repasando en la sprint de Sachsenring, Bezzecchi llega a menos de un segundo, pero fue en lluvia y Marc tuvo un par de sustos, pero ya el domingo ya los puso en su sitio. Eso es lo que vendrá por delante. Lo que ha venido hasta ahora, como bien dices, Di Antonio es la primera Ducati en la clasificación, irónicamente, aunque está solo a 16 puntos de Martín. No parece que acabe de concretar. La siguiente Ducati ya es Márquez, que está a 24 puntos por debajo de Di Antonio. En cualquier caso, las KTM, hemos citado la de Acosta, la moto y su brazo.
En Holanda, al final, con una pequeña sanción y así, Bastianini hizo un sexto bastante aceptable, pero poco más de KTM, poco más de Honda y poco más de Yamaha. Y siguen los apagones del motor de la KTM, porque todo lo que ocurrió en Cataluña, aquella caída tan horrorífica, era simplemente porque confiando en que la moto que está delante va a seguir delante, de pronto cuando ha cortado el encendido es como si la KTM mete marcha atrás y ataca. Bueno, esto es el deporte del motor. Es decir, nunca vamos a... Yo sé que están hablando, los técnicos están hablando con la organización de Danny Aldrich, que es el director técnico, para entender qué está pasando. Según Akiayo, nunca ha sido el mismo fallo. Siempre ha sido algo diferente. Pues eso es casi peor. Es Sí, una eso cosa iba a decir. electrónica, claro. No, es una cosa electrónica de sensores, pero cuando la verdad es que estamos tan acostumbrados a problemas con la KTM que cuando Pedro cortó y le hemos Sí, visto en la televisión ya yendo lento, todos hemos llegado a la misma conclusión. Los comentaristas ya lo han dicho, otra vez un apagón de motor, cuando en realidad era pues el momento en que el síndrome compartimental llega al punto en que no sí, sientes el puño. Entonces cuando tuvo que vimos parar. la repetición, en la repetición que Acosta iba sacudiendo la mano, entonces ya parecía que era el síndrome. Hubo un mini debate en Twitter entre aficionados que a algunos nos recordaba estas KTM los inicios de Aprilia en el 86-87, en el Mundial de 2,5. Yo recuerdo que Sito Pons decía, no quiero ir detrás de una Aprilia por si gripan. Y ahora, 40 años después, Aprilia está dominando de momento el Mundial de MotoGP. En parte, esto es lo bonito también del motor. Ya. Oye, yo quería añadir algo que no tiene mucho que ver, pero viene de NASCAR. Es decir, una cosa que leí en los comentarios de la última carrera de NASCAR en Sonoma, donde Justin Marks, el jefe dueño de Trackhouse Entertainment Group, es como se llama el equipo, que también son los dueños del equipo del Mundial que ha triunfado este fin de semana, dicen que sus pilotos van 14, 27 y 34 en la clasificación y dice que es muy difícil hablar con él de otra cosa que no sea MotoGP. Bueno, van a descubrir ahora el mundial el que para nosotros es el gran mundial. La verdad es que el equipo Trackhouse ha hecho pleno en Holanda y Honda se tiene que llevar a Brivio para compensar un poco. Veremos de cara al año que viene, porque Raúl Fernández parece que, mezclando un poco con lo que hemos comentado antes de fichajes, parece que está confirmado en el Trackhouse, que sería de justicia que se quede, porque ha demostrado que merece estar en MotoGP. Y veremos quién les acompaña. De Estados Unidos, aprovecho que has citado, tú querías comentar algo de Superbikes en Barber USA. El, Sí, hay una reunión pendiente en principios de octubre. Gregorio Lavilla, del Mundial de Superbikes, ejecutivo en el Mundial de Superbikes, va a viajar a Barber para hablar con los organizadores ahí que tienen un circuito, tienen un museo y tienen una presencia en el sur de Estados Unidos que ellos ya quieren montar y casi han llegado a un acuerdo. Es decir, ya están hablando de hoteles. La última vez que hablé con un amigo de allí, dice que está más preocupado por encontrar suficientes hoteles para los ejecutivos que para llegar a un acuerdo. Entonces, si hay un mundial en Barber, este puede ser principio de un segundo mundial en Estados Unidos, Gran Premio de Estados Unidos, que podría ser Barber. Yo visité este circuito en el 95, cuando estaba trabajando en Dorna, porque habíamos llegado a la conclusión de que en Laguna Seca no podríamos hacer más ahí por cuestión económica. Entonces el circuito estaba hecho y qué lástima. Yo dije a George Barber, que ya ha muerto hace poco, el señor del Imperio Barber, dice, lástima
que no habíamos llegado un poco antes para hacer un poco más largo la recta, porque tiene una recta de cuarta marcha, ¿sabes? Ostras. Hasta para una 500 de aquella época. Entonces, bueno, habrá que ver si es suficiente o si habrá que aplicarle obras. Si hubiera otra carrera en Estados Unidos, lo voy a relacionar con un tema que tú también has preparado 4 números, que es la gran cantidad de carreras que hay actualmente comparado con épocas de años A. Hoy en día, bueno, este año, o sea, después cuando comentemos de Moto3, hace 2 años David Alonso ganó 14 carreras, pero es que claro, hace 30 años no se podían ganar 14 carreras en una temporada, porque no había. No. No, no, como ya lo has mencionado ahora mismo, pues vamos a tratarlo un poco con tantas carreras para ponerlo en perspectiva. Entre el año 1976 y 1986, que es la época de Barry Sheen, de Kenny Roberts, de Luke Kennelly, de Spencer, de Lawson, es decir, toda una historia mundial, había durante estos 11 años un total de 122 grandes premios. En los últimos 3 años, Bagnaia, Martín, Márquez, campeones, 123. Es decir, estamos metiendo tantas carreras en tan poco espacio. Marc Márquez lo dijo muy bien en una conferencia de prensa. No creo que nadie se ha fijado mucho en lo que dijo, porque yo estoy hablando ya de Bruno. En Bruno hablaban de estos cambios de reglamento, para quitar el whole shot device y para lo que van a hacer con espaciamiento de la parrilla. Y preguntaban a los tres qué pensaba que era lo más importante para mejorar la seguridad. Y Mark ha llegado a decir, es una cosa de estadísticas. Ha dicho, hay 44 grandes premios en un año y si tienes el mismo número de accidentes como siempre, van a pasar con menos tiempo entre ellas. Sí, porque no hay que olvidar que aunque las sprint no se consideren grandes premios, van al límite y son carreras que puntúan distinto. Tienen lo más peligroso del mundial es la primera vuelta, la primera curva. Esto es toda la vida, no solo por el circuito de Cataluña, ni por el circuito de Silverstone, ni por ninguno, es así. Y muchas veces cuando hay una caída, moto en el suelo, piloto siendo atendido, la gente dice, ¿por qué no sacan bandera roja? Deben sacar bandera roja. Director de carrera no quiere sacar bandera roja si los controles le aseguran que la situación está bajo control, porque bandera roja significa otra salida y cada vez que hay salida, el peligro se multiplica. Sí, aprovecho, ya que has comentado a la dirección de carrera y los comisarios, para también citemos que sucedió el incidente de Bezzecchi en Breno con el comisario de pista en la carrera de sprint, cuando Bezzecchi, viendo que el marcómetro va en su contra, agredió al comisario, por lo cual fue sancionado merecidamente. El propio Bezzecchi lo aceptó, fue a disculparse con el comisario, pero yo creo que hace muchos años, si ahora sí de memoria, desde Jorge Lorenzo en 2,5, que no habían dejado sentado a un piloto por sanción. Es verdad. Y ha sido para dar ejemplo, sobre todo, y porque en el Mundial de 500, en el año 92, yo estaba en Jarama, ya mi primer año en Dorna, pero no tenía que hacer nada. En principio, durante la carrera, estaba en el ángulo de Bugatti. Viene John Kocinski pegado detrás de Wayne Rainey, se cae, se levanta porque es el sitio más lento de Jarama. John va corriendo para recoger su moto y el control ya se va con la moto. Es decir, lo está guardando por algún sitio. Y el control era bastante más grande que John.
Y el control lo que hizo era dejar caer la moto para enfrentarse con John, que no sé lo que John le dijo, y John le dio un puñetazo justo en medio del pecho que le deja en el suelo. John coge la moto, vuelve a pista y si miras en los resultados verás que he quedado quinto, ¿sabes? Yo nunca he hablado con el control, pero John después de la carrera dijo que quería salir pronto. Bueno, No, y eso, cosas así han pasado muchas veces cuando teníamos, en principio del mundial había 14, 15 cámaras. Ahora claro, hay no me todas. atrevo a decir cuánto hay y todo Bien. se ve. Esto no es excusa en absoluto. Ni lo que hizo John, ni lo que hizo Bezzecchi, pero hoy en día se fija mucho en, no hay nada que se escapa. Tenemos que volver, lo hemos comentado, hemos pasado por ahí, pero hemos dicho, se está revolucionando el marcómetro. ¿Qué indica en esos momentos? Bueno, ya tenemos un nuevo líder y cuando cambiamos de líder cambia todo, porque está basado en el promedio de puntos del líder, que el promedio de puntos del líder ahora es más semejante al promedio de puntos del piloto que suele ir cuarto o quinto en una temporada normal. Jorge Martín, que lidera ahora, tiene un promedio de 19. Es muy fácil ahora, como hay 10 carreras, no tengo muchos problemas con la matemática. Tiene 191 puntos, un promedio de 19,1. Lo multiplicas por 22, suponiendo que va a seguir al mismo ritmo durante toda la temporada, y la cantidad de puntos necesaria teóricamente para ganar el título baja de 495 a 424 y vemos en pantalla que Mark ha recuperado 45 puntos sobre el líder. El líder ya no es Bezzecchi, es, es Martín, y Jorge, que ha adelantado 33 puntos, ha perdido algo de espacio y Mark está pues acercándose. Si tú miras, y yo lo he hecho, el promedio de puntos del líder del campeonato después de 10 carreras, solo en una ocasión, en los últimos 20 años, solo en una ocasión ha habido un líder con menos puntos, porcentaje de puntos. Y esto ha sido, pues, Joan Mir corriendo con una moto inferior en la temporada de COVID, que al final ganó el título, pero a mitad de temporada solo tenía, cuando digo 48% de los puntos, digo de los puntos posibles. Entonces él tenía un promedio de 48% de los puntos. Máximo, Marc Márquez. En el 2014, después de 10 carreras, tenía el 100% de los puntos, porque había ganado todas las carreras. Pero lo normal es que el líder del campeonato sobre la 10ª prueba tiene el 70 y 70 y pico por cien de los puntos. Y ahora tenemos a Jorge apenas 50%, 52. Lo que pasa es que esta es una temporada ideal para Mark. No podría haber Mark hecho un guión mejor. Claro, no hubiera querido perder las 2 carreras que ha perdido por la lesión, pero por otro lado, nadie se va, pierden oportunidades, no acumulan puntos y tienes un montón de pilotos separados por tan pocos Sí, puntos. sí. Entre los 6 primeros, o alarguemos hasta el séptimo, hasta Pedro Acosta, hay 60 puntos, ¿no? Peco está a 63, no se le ve tan sólido como a los 5 de arriba, pero es verdad que 8 pilotos en 60 puntos, que son menos de 2 grandes premios de 2 fines de semana, bueno, en el fondo es altamente emocionante. Luego podríamos empezar con especulaciones que hubiera pasado si Alex no hubiera tenido el accidente de Montmeló, porque Mm. empezaba a ir muy fino, pero como decía nuestro admirado Benjamín Grau, cuando corrió, dice, si no me hubiera caído, hubiera acabado de pie. Bueno, Entonces, para que tenga más sentido esto del marcómetro, para ponerlo en contexto, el año pasado, después de 10 carreras, el promedio de puntos de Marc Márquez era 30,7 por Gran Premio. Ahora, Martín, 19,3. Alex, segundo el año pasado, tenía mejor promedio del líder de ahora. El año pasado era 23,9, ahora Bezzecchi
segundo 18.6. Es decir, no estamos exagerando, esta es una temporada absolutamente anormal y da una oportunidad a cualquiera de aquellos pilotos de los primeros 8, matemáticamente. Cuando preguntaban a Ogura en la conferencia de prensa, además los periodistas ahora han aprendido, cuando preguntas a Ogura algo, tiene que ser algo que puede contestar con sí o no dirá nada. Entonces, pero en este caso le preguntaban, ¿tú te ves ahora como candidato para el título? Para un piloto como Ogura le hacen una cosa así, y él dijo, los puntos dicen que sí, 25, porque él está tan solo 25. A 25 puntos. Sí, sí, está muy apretado y lo único que le resta un poco de, podríamos decir, emoción, es que es Mm. todo entre Aprilias y Ducatis, excepto Acosta, que si no se, como hemos dicho, si no se para la moto. Y hemos hablado mucho de números, pero sabes, el número más importante es el cero. En el 2025, los primeros 5 pilotos, entre ellos, habían acumulado o por caída o por no haber puntuado o por no haber participado 11 ceros. Este año, los mismos 5 primeros, 24 ceros. Wow. Tienes a Mark con 4, Bezecchi con 7, DJ con 3, Segura con 3, bueno, y Mark con 7, perdón, Mark con 7 al final. Entonces los ceros importan mucho. Esto es lo que ha hecho posible esta concentración de tantos pilotos en tan pocos puntos. Pues si te parece, seguiremos con el marcómetro, como hemos dicho, porque en Alemania, de lógica, tendría que tener una subida de vueltas considerable. Me gustaría, como hacemos siempre, comentar brevemente los resultados de las categorías de Moto 3 y de Moto 2. En esta ocasión empiezo por Moto 2, que en República Checa Iván Ortolá hizo un carrerón para ganar su primera carrera de Moto 2, adelantando en la última curva de Breno, adelantando a David Alonso y a Philip Salah, se quedó tercero en casa. Y en Países Bajos, David Alonso se la devolvió al destino, ganando a Manu González en una última chicane, en una carrera de las mejores que se han visto de Moto 2, seguramente, en los 16 años de existencia. Senna Agius fue tercero y el Mundial sigue Manu González delante, con Izan Guevara a 57 puntos. Y David Alonso todavía no está para un alonsómetro, pero parece que empieza a remontar un poquito. Aún así, está a 83 puntos. Moto 3, hemos hablado de los 24 años de diferencia, 22 años de diferencia de victorias japonesas, pues 10 años de diferencia de victorias malayas en Moto 3. Ganó un piloto malayo en Chequia, Hakim Danish, Brian Uriarte y Quiles en el podio. En Holanda, Quiles puso las cosas en el sitio, ganó convincente con Almansa y Morelli acompañándole, y Máximo Quiles tiene simplemente 90 puntos de ventaja sobre Álvaro Carpe, 211 contra 121, en una categoría que aprovecho para comentar de una noticia que hemos tenido estos días, que le quedan 2 años como categoría multimarca. En 2028 Moto 3 pasa a ser motos Yamaha bicilíndricas 700, una novedad, sin duda. Cuando deja de haber marcas, el cambio, el campeonato cambia mucho. Yo creo que Moto 3 y Moto 2 han cambiado tanto ahora con estas Moto 3 que van a ser de casi 700 centímetros cúbicos en comparación con las 50, las 80, las 125, estamos entrando en una nueva. Es que el propósito de estas categorías inferiores es preparar para MotoGP. Siguen siendo campeonatos del mundo por reglamento, pero yo la verdad es que he visto en la tele casi todos los equipos Moto 3, Moto 2 están en carpas, lejos de la línea de pit lane, y muy en segunda categoría. Pero por otro lado, tal vez el nivel medio de pilotos que están saliendo por esta escuela de Moto 3, Moto 2 es superior a lo que hemos visto nunca. Porque ahora mismo el problema que tiene Liberty Media
es con qué argumentos pueden pedir a los equipos a fichar a pilotos que no sean españoles, porque Claro, vienen más y más. claro, el nivel de la cantera española, también italiana, sigue resistiendo. eh, Y colombiana, no vamos a y con- olvidarnos de Alonso. Sí, sí, porque David Alonso, que de hecho es uno de los fichajes que falta confirmar en MotoGP para cuando se decida dónde ponen al brasilero Moreira, si en Honda Oficial o sigue en Chequinelo, pero David Alonso demostró en Moto3 su gran calidad, empieza a demostrarlo en Moto2. En Moto2 repetimos aquí que somos muy defensores nos gusta mucho Manu González, pero a veces el deporte es deporte y también política, guste o no, sigue líder y veremos si llega. Pero las Moto3, 700, las Moto2, eh, 600, bueno, 700, casi 800, y las MotoGP bajan a 8,5. Entonces, en 250 centímetros cúbicos vamos a tener tres categorías. Es verdad, es verdad. En algún momento dado, en algún circuito, las Moto 2 alguna vez van a dar una sorpresa, ¿sabes? Porque paso de curva que las Moto 2, me gustaría poder medirlo para ver quién realmente tiene el mejor paso por curva. Yo creo que lo que a mí me ha impresionado de David Alonso es la gran mejora entre una semana y otra. Y me dirás, ¿pero qué mejora? Ha quedado segundo, ahora primero. La verdad, yo me acuerdo cuando Olivier Jacques iba luchando para el Mundial. ¿Quién era el piloto rival de él? Ahora, Era su, tengo su que compañero, su compañero Nakano. Nakano, que era su compañero de equipo, claro, los dos en Yamaha. La última carrera del año estaba 2 puntos entre ellos y Valentino Rossi estaba mirando la carrera al borde de pista con un reportero de la televisión italiana al lado con micro. Y cuando el japonés hizo todas las vueltas, después de las primeras vueltas, todas las vueltas con el jack pegado a la rueda. Y cuando ha llegado, este fue Phillip Island, con esta salida de la curva de izquierdas que es perfecto para el rebufo, y salió del rebufo y le ganó por medio metro y ganó el título. Y Valentino Rossi le preguntaba, no, Valentino no sabía que el micro estaba en abierto. Y el Valentino dice, es un idiota. Es decir, si El esto lo hace japonés. 2 veces, había que matarle. Pues algo semejante ha ocurrido en Bruno, que Alonso estaba primero hasta que le pasó en la misma línea de meta. Esta vez al revés. Esta vez ha sabido, aunque ha sido en grupo, pero ha sabido dosificarlo perfecto y bueno, para acordándome de lo que dijo Valentino, no lo ha hecho 2 veces. Entonces ya ha mejorado mucho. Ya que estábamos hablando de Moto3 y las categorías, los cambios, hubo una frase de Manu González en el corralito después de la carrera que dijo, claro, David Alonso viene de Moto3, está más habituado a estas batallas. Eh, y Moto2, a cambio, él dijo que quería ver lo que era ir delante. Has citado el paso por curva y viendo la caída de Bezzecchi, antes que comentábamos esa curva tan rápida, las 8,5, nos acordamos cuando hace 20 años se bajó de 1.000 a 800 y hubo el problema del paso por curva. ¿Crees que volverá a suceder? Yo creo que no va a mejorar en absoluto la seguridad por bajar la cilindrada, porque los pilotos no se caen en la recta. Se caen a la misma velocidad, una 8,5, una 500, una 1000. La caída ocurre más o menos al mismo punto del ápice de la curva, saliendo inclinación máxima y se te va adelante o se cruza y te tira por arriba. Era importante hacer algo porque la velocidad máxima es que no hace falta, como ha dicho Marc Márquez, no hace falta que vamos a 370 y vamos igual a 345, 350, que es bastante deprisa, pero el paso por curva con los Pirelli no viene al mundial para bajar los tiempos. Viene como siempre viene Pirelli, para demostrar lo que pueden hacer.
y por lo que sale, las noticias pequeñas que han salido por la puerta trasera de la prueba, están las 850 ya a un segundo de las 1000. Yo creo que lo que pasa es que algunos circuitos, incluyendo al Gran Assen, igual que Jerez, tienen algunos sitios donde es difícil ganar más espacio, pero tendrán que alargar un poco las escapatorias. Sí, porque el susto de Bezzecchi fue tremendo, pero la lesión de Fermín Aldeguer es bastante incomprensible. Veremos porque, como dices, si al final acabarán bajando los tiempos, porque en el fondo es la evolución propia de las motos. Eh, para ir cerrando el podcast, ¿qué tienes en tu tintero que puedas explicar? Bueno, una de las cosas que no han anunciado todavía en Ducati es qué van a hacer con Bulega, ¿verdad? Y Bulega ha salido 21 veces y ha ganado cada carrera, 21 por 21. Es decir, ahora mismo, si este piloto no viene a MotoGP, ¿de qué sirve el Mundial de Superbikes? Ducati tiene un problema porque no saben exactamente dónde colocarle bueno, sabemos que Morbidelli se va tal vez a Superbikes, ¿eh? Pero Bulega por la fuerza tiene que venir. Se está hablando precisamente si irá de compañero de Aldeguer en Gresini o si irá al VR46. Porque se está hablando entre. No, perdón, se está hablando que en el VR46 con Aldeguer, eh, Bulega o Luca Marini, como bien O Luca dice. Marini, sí, Sí. porque eh, Aldiger está fijo ahí. Aldeguer está Ujú. confirmado. En el Gresini estará Joan Mir y probablemente Dani Holgado. Pero sí, Bulega realmente, como bien dices, sería bueno tener un campeón del mundo de Superbike con una moto buena, no como el pobre Raztatoglu que sigue sufriendo, aunque ha sido la mejor Yamaha algún día. Hubo una curiosidad en algo que ha sacado el campeonato hoy, poniendo los pilotos confirmados. No han incluido en la lista a Toprak en el equipo satélite Yamaha. No sé, simplemente porque no lo han firmado o porque hay alguna duda. Ostras, pues está claro que tiene que seguir en el campeonato, como decimos, porque ya demostró todo lo que es. Como bien has dicho, a Superbike probablemente, bueno, nombres que suenan para ir, sé que confirmados que se van, que no tendrán plaza en MotoGP, Alex Rins, Morbidelli, Miller, Brad Binder, que se le echarán de menos a todos estos, y no se sabe Viñales, aunque Viñales ya ha dicho que él no irá a Superbike. ¿Has nombrado a Miller? Sí, Jack Miller, Brad Binder, Morbidelli y Rins. Dos que hablan inglés. Pobre Liberty Media, justo en el momento cuando quieren internacionalizarlo todo, se Se le les van el va. australiano y el Y sudafricano. le suben dos o tres españoles muy buenos como Guevara y Holgado a falta de confirmación. Vamos acabando. Voy a introducir brevemente, que ya vamos, como dicen a veces, fuera de tiempo, que no es cierto. Te voy a preguntar una anécdota, una de las que a mí me gusta mezclar la historia con el presente, ya que hemos hablado de las chicanes de Assen y de estos piques de última curva y de nuestra época dorada Schwanz-Rainey. Yo cuando vi lo de Alonso con Manu, pensé en Donington, cuando Schwanz pasa por fuera a Rainey, y en Assen, cuando Rainey se va lejos a frenar y Schwanz le gana una carrera que no pensaba ganar. Yo te pregunto, que tú que los conoces, ¿cuál le debió gustar más a uno y a otro? ¿O cuál le debió molestar más, en este caso a Rainey? ¿Cuál le molestaría más perder? ¿Si Donington o Assen? Yo, como puedes imaginar, Wayne no suele hablar mucho de esto, ¿sabes? Ah, lo de Hockenheim por ser rebufo desde lejos, esto ayuda en la frenada, pero lo de Donington, ha sido después de una recta corta, ha sido, yo diría que no es el favorito, no es el recuerdo favorito de Wayne Rainey del Mundial. Y además hablamos de las rivalidades entre pilotos.
y de si se puede crear o no crear una rivalidad. Y he escuchado a gente hablando recientemente de cómo Valentino Rossi, sabiendo que esto era show business, iba creando enemigos. Es decir, primero se hace amigo y después empieza a hacerle putadas para que se enfade. Estas cosas entre antes, como no había tantas cámaras y como los periodistas teníamos la ley de silencio, cosa que escuchas que no es una entrevista, no lo dices nunca y no lo diré nunca. Pero el odio que existía y que todavía hay algo ahí entre Wayne Rainey y Kevin Swanson era tremendo. Incluso cuando Wayne y Kevin estaban hablando hace poco en alguna carrera del campeonato americano, Wayne dijo, yo creo que hemos hablado ya bastante, porque más que te miro, te empiezo a odiar de nuevo. Pues nos quedamos con este recuerdo de una época dorada del Mundial, que hoy en día es muy fácil decir que antes todo era mejor. Yo creo que estamos viviendo un Mundial, lo has explicado bien, la media de puntos actual es más baja, todo, pero es apasionante, hay carreras bonitas, hay adelantamientos, entonces disfrutemos el de ahora, que da para mucho. Nosotros nos veremos, oh, perdón, dime. No, no, yo creo que esta próxima carrera, Sí. antes del descanso de verano, es carrera clave, porque todo el mundo piensa, es que cuando llegábamos a la última carrera en Assen, Marc Márquez, que siempre sabe lo que tiene que decir, dijo, yo lo que tengo que hacer aquí es sobrevivir. Bezzecchi lo que tiene que hacer es un 37, ¿sabes? Ahora es Mark. Bezzecchi podría decirle, este es tu circuito, ahora te toca a ti un 37. Es un circuito que le favorece, pero también tiene una primera sección que es duro. Left, right, derecha, izquierda. Para el hombro va a ser una prueba dura. Y vamos a saber mucho más después de Alemania de lo que sabemos ahora. Pues después de Alemania nos volveremos a ver, gracias a los que nos seguís en la web, en las redes, suscribíos, como os digo siempre, y nos volvemos a ver después de Sachsenring. Hasta entonces.